Bien, ahí arrancamos el último bloque de Hablamos desde el Pueblo Adentro por Radio Integración Boliviana. Estamos hasta las 10 de la mañana. Hoy quizás un poquitito más. Vamos a ver cómo lo encaramos hoy porque tenemos bastante cositas para poder charlar, ¿no? La semana pasada justamente estábamos hablando en esta columna que hacemos semanalmente con Justo Hernández, que ya lo tengo ahí en llamado, ¿no? Ahí, ¿cómo anda Justo? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Ahí estuvimos haciendo ahí alguna estaba pensando, ¿no? en las cosas que fuimos charlando la semana pasada. Creo que fue más que nada el balance del primer mes Ujú. de las medidas económicas y el gobierno de Javier Milei. Y bueno, creo que estuvimos charlando sobre devaluación, ahí haciendo un poquitito de recordatorio, ¿no? Me estoy queriendo acordar ahí de algunas cositas, subsidios y tarifas. Yo esto lo estoy tomando también de alguna forma como como para aprender sobre estas cuestiones, ¿no? En lo cotidiano, llevarlo a lo cotidiano también, ver cómo se encara desde las góndolas, como se dice en algunos lugares, ¿no? Viéndolo en los almacenes y esas cuestiones, cómo es que se va jugando esta discusión. Lo estoy viendo cosas en números. Es No sé si a un poco la usted, idea. no sé si a ustedes le pasa eso. Sí. Ahora, bueno, ya como licenciado, ¿no? Bueno, esto, vamos para ir arrancando esta cuestión ahí, Justo Hernández del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional, un organismo que fueron generando entre compañeros y compañeras de la Facultad de Economía de acá de la ciudad de La Plata para poder discutir números. Y en general, ¿no? Obviamente. Sí, Eh, sí, un poco la idea, por lo menos, o lo que tratamos en esta columna, es que entender muchas veces lo que los números dicen en la televisión, ¿no? Muchas veces se dice la inflación de tanto por ciento, el tipo de cambios de tanto, se acumuló reservas por tantos millones de dólares. Bueno, entender qué hay detrás de eso, cómo se llega a eso y qué consecuencias tiene y para dónde puede salir la economía, ¿no? Para dónde podemos seguir caminando y hacia dónde podemos llegar a ir. sí, Tratar de entender un poquito eso y, bueno, es un poco el objetivo de esta columna. Ahí, durante esta semana también hubo muchos números que se dijeron por los distintos medios de comunicación, el dato de inflación, el acuerdo con el fondo, que bueno, hay que tratar de entender qué hay ahí, qué hay detrás de esos números para entender cuál es el plan económico también de este gobierno. Sí, bueno, yo a nivel general de las cosas que fui escuchando y también informándome, lo que más me ha quedado en sí, y lo intento pensar desarraigado o por lo menos sobre esta lógica de tener una columna, de poder informarme muchísimo más porque tengo un compromiso comunicacional, digamos. Siento que hay a veces hay algunas cuestiones que intento verlo desde dónde es que la gente más se interesa sobre estas cuestiones, ¿no? Y creo yo que la cuestión de la canasta básica es algo que desde dónde pararnos, ¿no? Para poder pensar el descontento que se va generando también la canasta básica, también los salarios y esas cuestiones, ¿no? Yo sé que para este mes, por lo menos, para no estar abajo de la línea de pobreza, necesitas tener un ingreso de más de 500.000 pesos, ¿no? Y bueno, y eso ya es algo que te dice y ya es algo que te marca la cancha para lo siguiente también, ¿no? Sí, sí, ahí, bueno, la línea sobre la cual se calcula, se puede calcular la línea de pobreza, la línea de indigencia. La línea de indigencia básicamente lo que medimos es básicamente que la gente tenga para comer. Y hoy una familia de 4 personas para poder alimentarse necesita 250.000 pesos de mínima para no estar debajo de la línea de indigencia. Después tenés la canasta básica total, que incluye los alimentos más todos los gastos que uno necesita para vivir, o sea, gasto de
transporte, gasto de vivienda, indumentaria, que eso ya es los 500.000 pesos que vos decís, ¿no? Una familia de 4 personas necesita 500.000 pesos según el último dato de inflación, ¿no? que se conoce. Y esos números cada vez van aumentando de manera más acelerada que la inflación, que el número que se publica, que vemos en todos lados, que levantan todos los medios, porque durante el 2023 la mayor inflación estuvo sobre los alimentos, ¿no? Los alimentos y las vidas. De hecho, en el dato de inflación, dos de los tres principales rubros fueron, en mi modo de ver, también bastante preocupantes. ¿Cuáles son los que aumentaron? Uno fueron los alimentos y el otro es la salud, ¿no? Como dos de los tres principales rubros que aumentaron más que la inflación. El jueves pasado se conoció el dato de inflación, fue un 25% para el mes y para el año terminó siendo un 211% de inflación, un número que es bastante preocupante. Es decir, estamos hablando de que los precios con respecto al 31 de diciembre del 2022 se triplicaron durante el 2023, y si vemos el aumento de alimentos, solo el aumento de alimentos fue de un 250%, es decir, un 211 el promedio general, un 250 el aumento de los alimentos. Y bueno, en cuanto al aumento de la salud fue casi un 230%, lo cual marca un poco la situación en la que nos encontramos, de que los sectores populares son los más perjudicados por este aumento de los precios. Bueno, ahí también tenemos el dato, en la que está compartiendo el dato de la inflación crucero. Digamos, si seguimos con esta velocidad del 25%, ¿hacia dónde iría la inflación durante el 2024? Bueno, estaríamos hablando de una inflación del 416%. Sí. El presidente Milei festejó este número, planteando que esta inflación era de un 40-45%. Ese dato es un dato que calcula él. Estaría bueno saber cuál es el mecanismo que tiene de ese cálculo, porque la velocidad a la que venía de la inflación no iba a representar un 45%. Ahí recordemos la inflación crucero, si mal no recuerdo, creo que en la primera parte, en las primeras columnas que hemos tenido era como un número que se prevé para el año, ¿no? Sí, agarrando las últimas tres inflaciones mensuales, o sea, la del Bien. 25 del mes de diciembre, la del mes de noviembre y la del mes de octubre, anualizando, o sea, como diciendo, bueno, vamos a velocidad crucero. Y algunos autos tienen esa función de velocidad crucero que vos lo activás y se mantiene en esa velocidad del auto. Bueno, es el mismo concepto, o sea, si se mantuviera en esta velocidad la inflación, ¿cómo terminaríamos el año? Si tuviéramos todos los meses una inflación del 20-25%, ¿cómo terminaríamos el año? Bueno, terminaríamos con una inflación del 416%. Estamos hablando de niveles de inflación preocupantes. La última vez creo que habíamos visto este dato, se encontraba en torno al 220, hoy se encuentra en torno a los 400, por lo cual es un dato preocupante y es el dato obviamente que se busca atacar. O sea, constantemente el gobierno ha hecho énfasis en que la inflación es el principal problema de la Argentina, el principal problema que hay que atacar. De hecho, lo que se debería buscar hacer durante este primer semestre es lo que llaman los economistas un plan de estabilización, es decir, un plan que estabilice la variación de los precios relativos de la economía, estabilice el aumento de la inflación, para que estabilice la moneda, para poder reducir estos niveles. Y también principalmente atacar la inflación en lo que es alimentos y bebidas. Me parece algo central, porque impacta directamente en el bolsillo de las clases populares. Si a esto le agregamos la derogación de políticas como la quita del IVA para las compras, la devolución del IVA para las compras, impacta mucho más eso en el bolsillo de las personas, principalmente en el bolsillo de clase media, clase baja de nuestro país. De hecho, también hay otro de los datos que ahí tenemos sobre cómo fue el aumento por categoría. O sea, nosotros a la hora de analizar la inflación la podemos analizar por rubro, como estamos viendo en pantalla, Sí. Alimentos y bebidas, salud, equipamiento para el hogar. También lo podemos evaluar por
inflación núcleo, inflación estacional e inflación sobre regulados. Es decir, dividimos a los bienes de la economía en tres grandes grupos. Ujú. La inflación de los bienes estacionales son los bienes que se consumen en ese momento específico del año, en este caso los bienes de verano, por decirlo de alguna manera. Los bienes regulados son aquellos bienes que para su aumento, por decirlo de manera coloquial, necesitan un ok del gobierno. Bien. Son precios que se encuentran regulados por algún tipo de ley. Por ejemplo, los combustibles, por ejemplo, las tarifas, todo eso se encuentra regulado. Son dos bienes que durante el último mes han ido aumentando. Su principal aumento igual todavía no se ve tan fuerte reflejado sobre este 25% porque pasó ahora, exactamente. El segundo aumento de naftas lo tuvimos ahora, un 27%, y el lunes aumentaron las tarifas del transporte público. Y se espera que en febrero esas tarifas vuelvan a aumentar. Por ende, esos aumentos que también impactan sobre la inflación no los vemos tan presentes. Después, por otro lado, tenemos la inflación núcleo, que es todo el resto de los bienes de la economía, que no son ni estacionales ni regulados. La inflación núcleo agarra el 70% de los bienes de la economía. Si vemos cuánto fue la inflación núcleo durante el 2023, vemos que esta inflación fue de un 230%. Por lo cual eso nos indica que la mayoría de los bienes están viajando a una velocidad mucho más rápida de lo que es la inflación. Sí, ¿cuáles son las núcleos? Es todos los bienes que no sean ni tarifa ni combustible, o sea, todo lo que no esté regulado, ni todo lo que sea estacional. Un bien, por ejemplo, un alfajor, Sí. por decirlo de una manera, podría entrar dentro de la inflación núcleo, porque no está regulado por una ley ni por el Estado, ni es un bien estacional. O sea, un alfajor vos lo comes en incluso en cualquier momento del año, lo comes en cualquier momento del año, entonces entra dentro de lo que es inflación núcleo. En cambio, por ejemplo, la sombrilla, si querés, para la playa o el helado, entra dentro de la categoría estacional, porque son bien una sombrilla para la playa, te la compras en verano. Sí, sí. Un helado lo consumís en verano, entonces entran en la categoría de estacional. Son esos bienes, viste, que vos sabés que en tal momento del año si te lo compras, aumenta. Sí. Va a estar más caro que en otro momento del año. Por ejemplo, una campera va a estar más cara por ahí durante el mes de invierno que en este momento del año. Una campera polar, digamos, de la más abrigada. Esos serían los bienes estacionales. Por eso el núcleo agarra todo el resto de los bienes que no entran ni en estacional ni en regulados. Cualquier bien que vos consumís en cualquier momento del año entra dentro de la inflación núcleo. Ahí, como estamos viendo en pantalla, la inflación núcleo fue un 230% en el año y la inflación de regulados fue la más baja, fue un 165%. Por ende, eso se puede interpretar como que ahora, durante el mes de enero y también durante el mes de febrero, se van a estar moviendo esos precios regulados, como decíamos, el precio de los combustibles, el precio de las tarifas. Las tarifas también se van a mover, no solamente van a aumentar no solamente por la quita de subsidios, sino también tenemos que entender que están convocando audiencias públicas para discutir las nuevas tarifas con las empresas de gas y con las empresas de electricidad, por lo cual esas tarifas van a aumentar más que la quita de subsidios. Por ende, el espacio de regulados se espera que aumente más de lo que viene aumentando, se espera que tenga una aceleración eso, por lo cual en el corto plazo no vamos a ver una merma de la inflación y una desaceleración de la inflación como se está festejando, sino que probablemente eso se siga acelerando durante los próximos meses. El regulado siento que va a subir muchísimo. Por lo que viene sucediendo, ¿no? en estas últimas semanas, incluso pasar el estacional, no sé, más un sentimiento de lo que vengo viendo, sí, digamos, sí. que... Sí, normalmente se espera que la inflación, cuando uno analiza la inflación, analiza principalmente la núcleo, porque esto abarca el 70% de los bienes de la economía, por ende, si querés bajar la inflación, tenés que atacar la inflación núcleo, pero no hay que dejar de perder de vista el resto de las dos categorías, ¿no? Estacional y regulados. Lo de regulados, como decís, se espera que vaya a ser algo más o menos también
el discurso que se plantea desde el gobierno de desregulación de la economía, es decir, que no haya ningún precio que se encuentre contenido, como se dice desde el gobierno, sino dejarlos que tenga el precio que el mercado cree que debe tener el valor que el mercado cree que debe tener ese bien o servicio. Entonces se espera que regulados aumente más, como decir, supera estacional, hay que ver si alcanza lo núcleo o no, y eso haga que la inflación durante los próximos meses se acerque mucho más a la inflación núcleo que al resto, que a las otras inflaciones. Hoy si la inflación es de un 210% y no de un 230%, es porque estacional y regulados está bastante, no aumentó tanto como el resto de los bienes. Entonces tira el promedio para abajo. Ahora, con el aumento de regulados, la aceleración de regulados, eso va a llevar el promedio más cerca de la inflación núcleo. Por ende, se espera eso, que la inflación se acelere. También por esto que decíamos un poco hoy, hace un ratito, y la semana pasada, hay aumentos que todavía esta inflación no contempló. De los combustibles, el aumento de tarifas del transporte, que aumentó el día lunes, posibilidad de una nueva devaluación, que eso no está obviamente contemplado dentro de este número, por lo cual se espera una aceleración de esos precios. O sea, esto sirve como para evaluar hacia dónde podría estar cambiando el gobierno. Sí. Sí, lo que el discurso por ahora viene siendo es, o sea, el discurso del gobierno es, la inflación iba a ser de un 40, logramos que sea un 25. Planteándolo como un logro este aumento, nuevamente uno tiende a pensar que si por ahí hubiese sido otro gobierno, o sea, si hubiese estado Alberto Fernández, Massa, Cristina, festejando una inflación de un 25%, estarían todos los medios matándolos. Sí. Eso hoy claramente no está pasando. Bueno, y dentro de esa lógica que se está intentando poner en agenda, ¿no? Y creo que se está logrando de alguna forma. Hay algo que tenemos que dar batalla en esa información. Hay algo que todavía sigue imperando en los medios de comunicación y en la opinión pública también, en esta lógica de que estas medidas económicas se están tomando por la culpa del gobierno anterior. Y nada, y se está culpando directamente como que o sea, todavía hay sectores que piensan o sea, que no creen que estas medidas económicas ya se están tomando por este gobierno en sí y no se lo está culpando en ese sentido. O sea, el gobierno ya cambió, el 10 de diciembre empezó a gobernar otro tipo de gobierno, otro perfil, y está tomando estas medidas, y estos números son claramente responsabilidad de este nuevo gobierno. Y eso es lo que hay que empezar a trabajar un poquitito más, ¿no? También esclarecer esa cuestión y no pensar que, bueno, la variable de la culpa del gobierno anterior es la única responsable, ¿no? Eso creo que es algo que he visto en estas últimas semanas también, ¿no? De culpar siempre al gobierno anterior. Sí, hay una parte en la que todo gobierno en realidad tiene un periodo de gracia cuando inicia, se le pueden perdonar ciertas cosas producto de, bueno, recién está arrancando. Es el famoso chiste del nuevo en un espacio de trabajo, cuando se equivoca, bueno, es mi primer día, y cuando Homero dice, es mi primer día, y bueno, ese chiste, digamos, sería un poco esto. Durante los primeros meses se le perdonan ciertas cosas, producto de que recién está arrancando, y se justifica mediante esto, bueno, vienen cosas del gobierno anterior. Sí me parece que hay una cuestión, digamos, sobre la economía argentina. O sea, hace 10 años, un poco, vamos a cuestionar que la economía argentina viene con problemas. Hay problemas estructurales que vienen de antes, pero venimos con problemas dentro de la economía que durante los últimos 4 años de gobierno, se iba
se van a intentar de resolver. Una cosa a la otra, esos problemas no se resolvieron, como lo hubiese resuelto un gobierno popular, y eso nos lleva a tener el gobierno que hoy tenemos, que lo va a resolver de una manera en base a la teoría neoclásica, que ya sabemos las consecuencias que genera sobre las clases populares. Entonces, yo creo, por lo menos mi visión es que también hubo errores por parte del gobierno del Frente de Todos sobre cómo para encarar y resolver los problemas que nos dejaba el macrismo, y que al no resolverlos por diferentes cuestiones, que no me parece que venga el caso ponernos a analizar, nos llevó a tener un gobierno de extrema derecha como el que tenemos hoy, y que lo va a resolver mediante una política neoliberal, ¿no? Que ya sabemos las consecuencias que nos ha dejado en nuestro país. Entonces, eso es un problema que tenemos que evaluar, hacer una autocrítica desde el campo popular, y también salir a dar las discusiones sobre hacia dónde nos van a llevar este tipo de políticas que se están generando en nuestro país. También se espera que con esto, y bueno, esto en otro tema, digamos, la semana pasada estuvo la negociación con el fondo, se terminó la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Fue una primera negociación donde la idea era garantizar que se nuevamente ingreso de divisas por parte del fondo, que se habían frenado los ciclos de desembolsos del fondo después del cambio de gobierno. Entonces fue un acuerdo primario, digamos, o sea, como un acuerdo de palabra donde ciertas cosas dijeron, bueno, esto lo hacemos así y después profundizamos. Ahí se espera que este gobierno realmente sea mucho más... Sí. No, perdón, se espera que este gobierno sea mucho más... escuche mucho más al fondo en cuanto a las políticas que propone. De hecho, el déficit que se acordó para este año con el fondo la reducción del déficit es mucho más grosera de la que se venía planteando previamente. De hecho, se espera un déficit del 0,9%. Si mal no me equivoco, para este año antes se esperaba un déficit del 1,9%. Es decir, estamos en un déficit del 3%, si no estoy mal con los números, como en el 2023, a pasar un déficit del 0,9. O sea, estamos hablando de un recorte bastante fuerte, que ahí se espera que ese recorte sea, bueno, entonces ya hemos charlado, obras públicas, recorte de obras públicas, recorte de subsidios, recorte de salarios en el sector público y demás, recorte en educación, en salud y transferencia a las provincias, que eso va a generar un impacto sobre el bolsillo de los trabajadores. El aumento del impuesto a las ganancias, el aumento del IVA, que eso genera un impacto en el bolsillo, y mediante esa manera se espera reducir el déficit mucho más fuerte de cómo se venía planteando, cómo lo había planteado el fondo en una primera instancia, y cómo se venía discutiendo en el acuerdo marco. Todo para garantizar un ingreso de ahora que entrarían 5 mil millones de dólares, 4.600 millones de dólares, Sí. para ser más exactos, para realizar pagos durante el mes de pagos que correspondía al mes de diciembre, pago que se tendría que hacer ahora a fines de enero, y pago del mes de abril. Por ende, se espera que las políticas del fondo, la inserción del fondo, sean mucho más fuertes también en nuestro país, y las recomendaciones del fondo también sean mucho más fuertes. Ahí también se espera al fondo, dentro de las metas que se acordaron, una acumulación de reserva de los 10.000 millones de dólares, que ahí es un monto que se puede alcanzar, porque también se espera una recuperación del sector agro para este año. El sector agro el año pasado fue muy golpeado producto de la sequía. Esa situación climática ya estaría resuelta, por ende este año se espera un año con mayor exportación por parte del sector agropecuario, pero bueno, también es un sector que constantemente pide devaluaciones. Entonces se espera que haya ajustes constantes del tipo de cambio, para que también un contexto de alta inflación te lleva a que vos vayas ajustando constantemente el tipo de cambio, para no quedar retrasado, como se dice el tipo de cambio, no quede retrasado, como se dice en la economía. Entonces, todo eso va a generar un impacto sobre los sectores populares y sobre el bolsillo de los trabajadores. Por ende, con todas esas cuestiones hay que dar las discusiones, sabemos que para qué lado se va a ir, y bueno, mediante el campo popular tenemos que salir a hablar con la gente y escuchar, parece como un primer punto, y en segundo, charlar con la gente y dar las discusiones que tengamos que dar.
Sí, justamente era esa la intervención que quería hacer sobre el desembolso, ¿no? De la semana pasada que estuvo hablando Luis Caputo y también en declaraciones, ¿no? De Javier Milei también y de Caputo y de que si no se implementaba o no daban el visto bueno sobre la ley ómnibus, sobre el Almega DNU y sobre estas medidas, iba a ser muchísimo, se iba a recruceder, bueno, se iba a hacer intensificar muchísimo más estas medidas, cosa que ya está pasando. Recién vos enumerabas, ¿no? Todas estas cuestiones, desde dónde se están parando para poder ajustar, y creo yo que ya está pasando en sí. Así que, bueno, adhiero, ¿no? A lo que vos decías, ¿no? En esta cuestión de empezar a charlar un poquitito más, a hablar y ver si creo que está imperando mucho esta cuestión de la economía en sí en estos tiempos, y creo que es algo en lo que se tiene que empezar eh, a a establecerse en lo cotidiano, ¿no? Como discusión en lo cotidiano para poder llegar a la gran mayoría de las personas. Y justo estábamos, ¿no? En esta discusión, metiste a colación la discusión con el FMI. En esto, ahora estamos en esta semana, el presidente y bueno, y el equipo ahí, bueno, vi la foto de la llegada a Davos, creo. eh, y Sí. nada, o sea, obviamente muy desesperanzador, ya me transmite esa misma foto, ¿no? Pero bueno, entrando un poquitito en esa discusión, ¿no? De cómo es que se viene dando la discusión con el FMI, también con las declaraciones de Georgieva ayer justamente, Sí. sobre cómo se está encarando la economía y el acuerdo con el FMI desde la Argentina, ¿no? También entrar un poquitito en eso. Quizás vamos a tener un poquitito más de información para la semana que viene también de cara al paro general. Pero bueno, entrar un poquitito en esa discusión también, en ese análisis ahora, ¿no? Sí, ahí el foro de Davos, que junta a políticos de los principales países del mundo, representantes de los organismos internacionales y demás, es un foro que ya de por sí Milei lo caracteriza, en un video que él estaba hablando sobre su discurso, el foro de Davos, y él mismo dice que es un foro socialista, ¿no? Lo plantea un foro Ujú. socialista que él viene a plantear la ciudad de la libertad y su objetivo en ese foro es plantearse como un líder mundial de la libertad. De hecho, el discurso que va a dar hoy, hoy al mediodía, se espera que sea bastante fuerte en el sentido de plantear o proponer un cambio de rumbo hacia dónde está yendo el mundo, hacia dónde están planteando ir las principales potencias del mundo, para abrazar mucho más fuerte la idea de la libertad. De hecho, una de las cuestiones que se dice que va a plantear principalmente es los grandes beneficios del capitalismo y va a plantear un gráfico de los últimos 2000 años de cómo de la revolución industrial aumentó mucho la producción, cosa que es real. Obviamente la revolución industrial vino a aumentar mucho la producción y generó eso en la economía mundial, pero para plantear que hay que volver a abrazar las ideas de la libertad. Eh, también su discurso va a estar orientado, por lo menos toda esa introducción la va a hacer para atacar la Agenda Mundial 2030, eh, que se aprobó en la ONU en el Mm. año 2015, si no me equivoco, donde busca construir hacia el 2030 una agenda de todos los países del mundo, de 190 países, eh, para generar un mundo mucho más sustentable, una agenda que involucra mucho más la idea de sustentabilidad del mundo, y ahí, bueno, Milei es una de las ideas que va a buscar atacar principalmente para cambiar el rumbo de ciertas políticas. Por lo cual se espera que sea un discurso bastante fuerte. Bueno, también Milei un poco ya en el corto tiempo que tiene de gobierno, nos tiene ya acostumbrados a esos tipos de discursos. Ujú. Eh, bueno, va a un discurso de ese estilo para buscar, obviamente, tender alianzas y
eh, y cambiar esa agenda. Ahí sí hay que ver qué consecuencias va a tener o cómo va a terminar la participación argentina dentro del foro de Davos. Ya va a tener un lugar bastante disonante, pero en el sentido hacia llevar las ideas mucho más, entender mucho más las ideas de la libertad, dice Milei, las ideas más de extrema derecha, por lo cual, ¿qué conclusiones se llega? Y bueno, ¿qué consecuencias trae la participación, ¿no? En ese sentido de Argentina dentro de ese foro? Ujú. Sí, lo central obviamente ahí va a ser y se siguen en charlas con la nombrada con Georgieva, la titular del fondo, o sea, ahí se siguen charlas en función de esto, de afinar mucho más el acuerdo para más adelante. Como decía, esto antes se hizo rápido porque se necesitaba ese desembolso, pero obviamente se siguen negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Como también se juntó con el representante con el primer ministro de Reino Unido. Por ende, también se esperan una serie de reuniones bilaterales con diferentes referentes del mundo sobre los cuales Argentina, hoy, bajo el gobierno de Milei, se quiere alinear, ¿no? Dice, bueno, Reino Unido, Estados Unidos y ese tipo de países. Sí, esa era la pregunta que quería hacerte también. ¿Cuáles son las alianzas en sí que quiere llevar a cabo de acuerdo a su discurso? Si Davos mismo también es una es un espacio para este tipo de lógica, ¿no? De generar alianzas. Y Sí, supongo que todas las cumbres en ese sentido la tienen, ¿no? Y bueno, también es un poquito preocupante el posicionamiento ahí con la que ya lo venimos reiterando bastante, el posicionamiento que tiene de acuerdo a China, ¿no? También, y estos últimos días estuvo ahí jugando un poquito también, o pateando, no sé, molestando en ese sentido, ¿no? Y cosa que bueno, que políticamente en sí quizás le traiga algún tipo de beneficio porque son los aires que corren de alguna forma, pero económicamente es algo que es bastante discutible, ¿no? Es bastante negativo para la Argentina tener esos posicionamientos en contra de China, ¿no? sí. A ver, este foro de Davos lo que tiene también en particular, arrancando por lo primero que nombrabas, es que es el primer gira internacional del gobierno de Milei. O sea, gira, se ha encontrado con un montón de líderes mundiales, por lo cual sí se espera que sea un puntapié a tejer un montón de alianzas con un montón de países. La agenda que venía planteando durante la campaña de Milei para, sobre su política exterior, se espera que se empiece a ver materializada después de este foro, ¿no? Ujú. A tejer esos vínculos con los países que él entiende que son estratégicos. En eso entra China, que ya sabemos que el gobierno no lo considera como un país sobre el cual mantener relaciones, mantener los vínculos. Ahí se empiezan a ver una serie de confrontaciones con ese país, donde ya China ha amenazado con suspendernos el swap, que hoy, si bien el gobierno no lo está usando, es una herramienta que tiene a disposición para realizar pagos o para engrosar las reservas en caso de necesitar las reservas netas. eh, y también amenazó con dejar de importar, dejar de importar en China ciertos bienes argentinos, como la carne, la soja, que la soja principalmente a quien le vendemos, el socio comercial en ese sentido, es China. Eh, Eso podría tener un impacto sobre la balanza comercial, también sobre el ingreso de dólares, pero también si Milei consigue dentro del foro de Davos aliados estratégicos que le permitan compensar esas importaciones suspendidas de China, en vez de exportarlo a China, lo exportas a otro país, eh, los dólares siguen ingresando, se le reduce ese impacto de esa amenaza por parte del país oriental. Ujú. Eh, por lo cual también en eso es importante, porque hoy, bueno, Milei puede confrontar con China,
pero la realidad es que nuestros principales socios comerciales siguen siendo países con los cuales Milei no es afín, ¿no? Ahí estamos hablando de China, Brasil, como dos principales socios comerciales. Así que en eso también va a ser muy importante el foro de Davos para ver cómo se va a posicionar la Argentina en el mapa geopolítico mundial, que ya también de por sí es bastante complejo, ¿no? Ya tenés que Estados Unidos no es la principal potencia, sino que ahí tenés a Rusia y a China que disputan ese poder como potencia económica, por lo cual tenés un mundo bastante dividido. Ahí hay que ver hacia dónde se posiciona la Argentina, y bueno, este foro va a ser central en eso, por eso el discurso de hoy de Milei al mediodía va a ser clave, y bueno, los líderes con los cuales disputan en las próximas semanas, y en los días, perdón, va a ser también muy importante. Sí. Bueno, ahí entrando ya al final de esta parte, creo que encaramos bastantes lugares para poder seguir pensando los números en sí de lo cotidiano en la Argentina también, pero bueno, me quedan ahí un par de cositas que me gustaría seguir discutiendo, más que nada alianzas internacionales y esas cuestiones que se van generando. Cada vez que charlamos, ¿no? Las discusiones eh, de cómo se va... o sea, estoy pensando en sí también, más que nada, de cara al paro general, ¿no? El 24 de enero. Creo yo que hoy salía la noticia entre ayer y hoy de todo el apoyo que está teniendo a nivel sindical o de las sociedades concientizadas o agrupadas, organizadas del mundo en sí. Veía ahí la noticia de que en Francia, ponele, se están organizando para dar apoyo al paro general del 24 acá en la Argentina, y así está sucediendo en muchos otros lugares. O sea, pensando, ¿no?, cómo es que se va organizando la oposición a nivel internacional también hacia estos tipos de lógicas, ¿no? De tipos de poderes que nos están gobernando a nivel mundial, ¿no? Y como representante más eh, encrudecido, digamos, lo tenemos a Javier Milei, ¿no? También ahí pensándolo también como algo que internacionalmente lo están pensando como un experimento, ¿no? De lo que puede suceder en otros países, ¿no? Eh, bueno, eso, más que nada, saber que hay otros sectores que también están apoyando, digamos, a la lucha de los trabajadores en la Argentina, ¿no? Sí, sí, los gobiernos bueno, como el de Javier Milei en distinta parte del mundo ya se han visto durante el último tiempo. O sea, no tenemos que ir muy lejos, tenemos Bolsonaro, por ejemplo, en Sí. Brasil, que hasta hace poco fue presidente, con un discurso muy similar con Javier Milei. Ujú. Y fue también por la resistencia del pueblo la que logró hacer frente a esas políticas. Bueno, también se conoce a lo largo del mundo, nosotros conocemos lo que es el pueblo argentino, ¿no? Y sus niveles de organización, como los ha generado a lo largo de los años. Y bueno, por eso está todo muy pendiente de lo que va a pasar en los próximos meses, en las próximas semanas, particularmente ahora en lo que es el paro de la semana que viene, el paro del 24. Eh, También, bueno, qué va a pasar después de eso, ¿no? Cómo va a seguir caminando la ley Omnibus, por ejemplo, que ya hay algunas cuestiones que se vienen modificando, pero son una cuestión obviamente importante, pero al lado de las otras cuestiones planteadas la ley Omnibus, no termina de modificar de base todas las cuestiones que plantea y que impactan sobre los trabajadores. Y bueno, también el DNU, obviamente, que ya lo hemos charlado. Sí. Va a ser importante la adhesión a ese paro, porque va a ser el primer paro al gobierno de Milei, y que obviamente esperamos que genere adhesión y que tenga un impacto también sobre esta ley que viene a quitar derechos. Ujú. Bueno,
terminando ahí con esta reflexión, siento yo también que quizás en las próximas nos podemos empezar a meter más en profundidad en cosas específicas sobre ley de alquileres, ponerle cómo impacta esa cuestión, también ahí lo presupuestario, también ahí el ajuste al CONICET, ponerle y entrar un poquitito más a cuestiones específicas que toma el gobierno nacional en, en, en sectores en específico, ¿no? También ahí como para verlo más, más clarificado todos estos números que vamos teniendo, ¿no? Obviamente sin quitar la importancia a estas discusiones más macro, ¿no? También. Pero bueno, más que nada para poder pensarlo directamente en lo perjudicial que es en sectores en específico, ¿no? Sí, 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 bueno, la semana que viene vamos a Sí, tener... sí, sí, o ir pensándolo en ese sentido para algunas otras columnas. Mm. Bueno, ahí pasaba Justo Hernández, nos despedimos ya, Justo. Bueno, nos vemos, un placer como siempre. Tengan un Buen- buen día. Buenísimo. Bueno, ahí pasaba ya Justo Hernández desde la columna del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Ahí fui practicando más o menos porque, bueno, las siglas a mí se me complican en general. Eh, ya terminamos también con esta partecita, este programa de hoy. Hablamos desde el pueblo adentro por Radio Integración Boliviana. Estamos siempre de lunes a jueves, de 8 a 10 de la mañana, tratando de analizar diferentes noticias que se van generando a nivel local, acá de la ciudad de La Plata, provincial, bueno, y de la nación, también, y cuestiones internacionales incluso, ¿no? Tratando de analizar y difundir noticias ya sea encaradas desde lo político, desde lo social y algunas otras cuestiones, ¿no? Eh, Eso es lo que intentamos hacer desde este programa, así que están invitados e invitadas a también a seguirlo cotidianamente, ¿no? Eh, Vamos a subir esta información, este audiovisual, vamos a aclarar otra vez, ¿no? Obviamente esto lo pueden estar viendo desde de manera audiovisual desde Facebook, desde la página de Facebook de Radio Integración Boliviana FM 88.5. Sin embargo, también lo vamos a estar subiendo a YouTube, a la página de DPA Radio, desde el pueblo adentro sería, ¿no? Hablamos desde el pueblo adentro por YouTube y subimos, ahí tenemos ahí diferentes comentarios, también vamos a ir repercutiendo, obviamente siempre con la idea de trabajar la información, ser un servicio para el pueblo y analizarlos desde ese lugar. Yo soy Charlie Fernández, tengo en la operación a Roger y a Luis Romero, y bueno, nos despedimos y vamos a encontrarnos otra vez mañana jueves a las 8 de la mañana por Radio Integración Boliviana.